Vamos a resolver los ejercicios de los capacitores de la evaluación. Nos pide que en todos los casos realicemos un esquema y calculemos tanto la carga, el voltaje y la energía almacenada en el capacitor. Nos dan los datos de la capacidad de cada uno de los capacitores. La capacidad de los capacitores varía según cada evaluación. Vamos a resolver con estas capacidades. Los otros ejercicios se resuelven de la misma forma, cambiando los valores. El primer ejercicio nos dice que se conecta un capacitor C4, ¿sí? Que tiene una capacidad de 8 microfaradios a una batería de 12 volts. El esquema es simplemente dibujar dos líneas paralelas una al lado de la otra en representación del capacitor con los correspondientes conectores. La batería no hace falta que lo hagan con los colores, simplemente alcanza la representación de la batería, o si querían dibujar una pila, que la hemos utilizado bastante, también es un esquema válido. Y conectado, recordemos, no hace falta el tema de colores. Sí es altamente conveniente indicar qué es cada cosa. Esto es el capacitor C4 y esta es la batería, pila o fuente. E indicar el voltaje, que en este caso es 12 volts. Dijimos, también podríamos usar entonces la representación de la pila con la conexión. Yo me voy a quedar con esta representación esquemática del capacitor. Tenemos entonces 12 volts y 8 microfaradios. Nos preguntan el voltaje, la energía y la carga. Bueno, el voltaje en este caso ya lo tenemos. Voltaje igual 12 volts. Ahora, la cantidad de carga va a estar dada por la capacidad multiplicado por el voltaje. En nuestro caso en particular, la carga, la cantidad de electrones que tenemos, dado por los 8 microfaradios multiplicado por los 12 volts. En nuestro caso, siempre las cuentas es conveniente realizarlas con la calculadora. Nos da 96 microcoulomb. Recordemos que faradio es lo mismo que coulomb por volt. Se simplifican los volts y el resultado me queda en coulomb, que es lo que corresponde. Y el micro sigue estando, el por 10 a la menos 6. Así que la cantidad de carga es 96 microcoulomb. El voltaje nos pedían también 12 volts. Y nos piden también la energía almacenada en el capacitor.
la energía es igual a 1/2 de la carga, de la capacidad, perdón, como podemos poner de la carga por el voltaje. Recordemos, para la energía tenemos varias fórmulas, ya que estoy, las vamos a poner, energía igual 1/2 de la capacidad por el voltaje al cuadrado, o energía también es igual a 1/2 de la cantidad de carga al cuadrado, esto dividido la capacidad. En este caso en particular, como los datos son la capacidad y el voltaje, nos conviene utilizar esta fórmula para evitar arrastrar errores. La energía, entonces, igual con cualquiera de las fórmulas, nos va a dar el mismo resultado. La energía va a ser 1/2 de 8 microfaradios por 12 volts. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la energía, en nuestro caso, de nuevo, las cuentas conviene hacerlas siempre con la calculadora, nos da 576 microjoules. Recordemos, aquí en este caso tenemos faradio por volt, faradio es coulomb sobre volt por volt, entonces me queda coulomb por volt. Recordemos, volt es joule sobre coulomb, entonces coulomb por volt es lo mismo que coulomb por joule sobre coulomb. Esto es joule, que es lo que nos dio. Resumiendo, y para que no quede tan enredado, eran 3 cuentas nada más, ni siquiera, porque el voltaje era dato, ¿sí? El voltaje era simplemente escribir el dato, la carga es esa fórmula simplemente. En este caso, el resultado da 96 microcoulomb. Y para la energía podemos utilizar cualquiera de las 3 fórmulas. Recordemos que las fórmulas siempre las podemos tener a mano. Con cualquiera de las fórmulas el resultado tiene que dar exactamente lo mismo. En nuestro caso nos dio 576 microjoules. Y el esquema correspondiente, ¿no? El ejercicio era nada más que esto. El ejercicio 1 era simple. Vamos con el ejercicio número 2. Ahora, complejiza más el ejercicio, nos piden que conectemos un capacitor C1 y un capacitor C4 en serie con una batería de 12 volt. Vamos directamente a resolverlo. Tenemos un capacitor ¿sí? Vamos a dibujarlo, voy a tomar la licencia de dibujarlo de negro para que se vea mejor. Le dibujamos los conectores. Es esquemático. Y nos piden que lo conectemos en serie
con lo que la conexión es uno a continuación del otro. La conexión, uno a continuación del otro, y conectados a la batería. Esto es el esquema de la conexión en serie. Tenemos que indicar cada uno de los capacitores. Este será el capacitor 1 y este será el capacitor 4. Es indistinto a cuál le ponemos. Y tenemos que indicar al menos el voltaje, 12 volts, de la fuente. Fuente, batería o pila. Para poder determinar el voltaje de cada uno, de cada capacitor, nos piden de cada capacitor. En el ejercicio anterior era uno solo, entonces era directa la cuenta. Ahora nos piden de cada capacitor el voltaje, la carga y la energía almacenada. Lo primero que tenemos que determinar es el equivalente de estos dos capacitores en serie, transformarlos en un solo capacitor. Este esquema que voy a hacer ahora no es obligatorio, es conveniente realizarlo, transformar estos dos capacitores en un único capacitor equivalente. Ya no es el capacitor 1, es un capacitor que le pueden poner o equivalente o capacitor total o capacitor serie o capacitor 1,4, ¿sí? Como para tener idea de dónde sale ese capacitor. Cuando tenemos capacitores en serie, las capacidades no se suman en forma directa, sino que la capacidad equivalente es igual a la inversa de la suma de las inversas, 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 4. En nuestro caso, la capacidad equivalente va a ser, y esto de nuevo, con la calculadora, el capacitor 1 tiene 2 microfaradios y el capacitor 4 tiene 8 microfaradios. La capacidad equivalente, de nuevo, esto lo resolvemos con la calculadora. Si hacemos 1/2 más 1/8, nos da 5/8 y eso hay que invertirlo, entonces nos queda 8/5 de microfaradio. Nuestra capacidad equivalente, la podemos poner con los decimales, es 1,6 microfaradios. Teniendo la capacidad equivalente, puedo determinar la cantidad de carga equivalente, o lo que es lo mismo, la cantidad de carga total en los dos capacitores. Si recordemos acá, le pueden poner capacidad equivalente o capacidad total, es indistinto. Va a estar dada por el voltaje por la capacidad. La carga en ese capacitor equivalente, en nuestro caso, es 1,6 microfaradios por los 12 volts. Nuestra carga en ese capacitor equivalente, siempre conviene hacerlo con la calculadora, es 19,2 coulomb. Perdón, micro coulomb, ¿sí? Porque mantenemos el micro. Nosotros sabemos que en la conexión en serie,
la capacidad del primer capacitor es igual a la, perdón, la carga del primer capacitor es igual a la carga del segundo capacitor y es igual a la carga del capacitor suma o capacitor total o capacitor equivalente, con lo que la cantidad de electrones que hay en el primer capacitor también es de 19,2 microcoulomb. Pueden poner directamente, si quieren, que la cantidad de carga en el 2 es igual que la cantidad de carga en el 1. En realidad, si queremos ser muy estrictos, tendríamos que tener la cantidad de carga en el 4 igual a la cantidad de carga en el 1, ya que los nuestros se llaman 1 y 4. En vez de 1 y 2, tendríamos 1 y 4. Nos piden también entonces el voltaje. El voltaje es igual a la carga dividido la capacidad de cada capacitor. Vamos a tener dos voltajes diferentes. El voltaje del 1 y el voltaje del 4. El voltaje del 1 será la cantidad de carga del 1 partido en la capacidad del 1, y el voltaje del 4 será la cantidad de carga del 4 dividido la capacidad del 4. En nuestro caso, entonces, el voltaje en el 1, la carga es la misma para ambos, 19,2 microcoulomb. La capacidad 1 es 2 microfaradios. Vamos a anotarlo acá. La capacidad del 4, 8 microfaradios. Anotemos entonces ya directamente el voltaje del 4. Misma cantidad de carga, pero 8 microfaradios de capacidad. El voltaje en el capacitor 1 es de 9,6 volt, ¿sí? Observemos que micro se simplifica con micro. El voltaje en el capacitor 4 es de 2,4 volt. Y nos sirve hacer la verificación de la suma de los voltajes. Tiene que dar el voltaje total. Si sumamos 9,6 más 2,4, nos da los 12 volt que tiene que dar el voltaje total de la fuente. Y por último nos piden la energía almacenada. Bueno, voy a agarrar las fórmulas del ejercicio anterior. Podemos usar cualquiera de las fórmulas. Nosotros ya tenemos tanto la carga y el voltaje, así que podemos usar la primera. Tenemos la capacidad de cada capacitor y el voltaje de cada capacitor, así que también podemos usar la segunda fórmula. O teniendo la carga de cada capacitor y la capacidad de cada capacitor, también podemos usar la tercera de la fórmula. Voy a usar la tercera para tratar de cometer la menor cantidad de errores posibles, aunque en la segunda también sería lo mismo. Vamos a la segunda. Tenemos la energía del capacitor 1 igual 1/2 por la capacidad del capacitor 1, que es de 2 microfaradios, por el voltaje del capacitor 1, que es 9,6 volt, todo esto al cuadrado. Y la energía almacenada
en el capacitor 4 es un medio de 8 microfaradios por 2,4 volts, esto también al cuadrado. La energía del capacitor 1, siempre conviene resolverlo con una calculadora, me da 92,16 microjoule, y la energía del capacitor 4 23,04 microjoules. Conexión en serie, entonces, lo que podemos anotar, que no lo habíamos anotado, lo estuvimos usando, esto lo podían tener a mano, ¿no? Que en serie la cantidad de carga total es igual a la cantidad de carga del 1 y es igual a la cantidad de carga del 2. El voltaje total sí está dado por la suma de los voltajes, y la capacidad total, que es lo que ya usamos, es la inversa de la suma de las inversas. En base a estas fórmulas resolvemos todo lo que es la conexión serie. Vamos con el ejercicio número 3. En el caso del ejercicio número 3, nos dicen que los capacitores están conectados en paralelo. Anotemos entonces, para la conexión en paralelo, en este caso la capacidad total está dada por la suma de los capacitores. Vamos a poner directamente lo que figura acá, 2 y 3. Es la suma de los capacitores que haya conectados en paralelo. El voltaje total es el mismo. Y la cantidad de carga es la suma de las cargas. En este caso la conexión es en paralelo. Para que estén en paralelo tienen que compartir el voltaje que reciben. La conexión es la misma para ambos capacitores. Hacemos la representación del capacitor. En serie estaban uno a continuación del otro. En paralelo reciben de la pila la misma información. Las dos caras están conectadas de la misma forma. Si desaparece uno de los capacitores, el otro sigue recibiendo el mismo voltaje que ya recibía de la pila, batería, fuente. Vamos a ponerle a este capacitor 2, a este capacitor 3, acá tenemos 12 volts de la fuente. Este sería el esquema. Nos piden siempre lo mismo. Primero entonces tenemos que transformar a estos dos capacitores en un único capacitor.
Recordemos, al capacitor lo pueden llamar capacitor equivalente, capacitor total, como les resulte más sencillo. Saquen las fórmulas. Pusimos total, vamos a poner acá capacitor total. La capacidad, como tenemos en la fórmula, es la suma de las capacidades. En nuestro caso, la capacidad total va a ser la suma. Vamos a anotar las capacidades. El capacitor 2 tiene 4 microfaradios, el capacitor 3 tiene 6 microfaradios, así que el capacitor total tendrá 4 microfaradios más 6 microfaradios. La capacidad total es de 10 microfaradios. En este caso entonces tenemos 10 microfaradios. El voltaje en paralelo es el mismo para los dos capacitores. Entonces, voltaje del 2, que es igual al voltaje del 3, es 12 volts. Nos piden el voltaje, ya lo tenemos, no hace falta hacer ningún cálculo. Necesitamos la carga. La carga es igual a la capacidad por el voltaje. Entonces, la carga en el 2, obviamente es la capacidad 2 por el voltaje del 2. Entonces, la cantidad de carga del 2 es los 4 microfaradios por los 12 volts. Entonces, la cantidad de carga almacenada en el 2, siempre las cuentas con la calculadora, es de 48 microcoulomb. La cuenta es la misma para el otro capacitor, la secuencia de las cuentas, ¿no? Para el capacitor 3, usamos la capacidad 3 y el voltaje 3. La cantidad de carga almacenada entonces será 6 microfaradios multiplicado por los 12 volts. Entonces, la cantidad de carga almacenada en el 3 es de 72 microcoulomb. Por último, tenemos que determinar la energía. Podemos usar cualquiera de las fórmulas. En este caso, la capacidad del voltaje son datos directos, ¿sí? Los 12 volts y la capacidad de cada uno, 4 y 8, 4 y 6, son datos directos. Entonces me conviene usar directamente la segunda fórmula. La energía del capacitor 2 va a ser 1/2 por 4 microfaradios por 12 volts al cuadrado. Y la energía en el capacitor 3 va a ser 1/2 de 6 microfaradios por 12 volts
al cuadrado, la energía del 2 y la energía del 3. La energía del 2 da 288 microjoules y la del 3, 432 microjoules. Tenemos entonces tanto voltaje, carga almacenada y energía almacenada de cada capacitor, en este caso de la conexión en paralelo. El ejercicio 4 aumenta nuevamente la dificultad, es una conexión mixta. Tenemos que resolver paso a paso. Lo primero, a ver, en este caso no hacía falta hacer el esquema porque el esquema ya está hecho. Vamos a rehacerlo el esquema para ir transformando los capacitores. Nosotros tenemos capacitor 1, conectado en paralelo el capacitor 2, ¿sí? Estos dos capacitores están conectados en paralelo. Y luego está conectado el capacitor 3 en serie. Porque está a continuación de los otros dos. Sale de estos dos capacitores y entra en el capacitor 3. Y todo esto está conectado a la pila. ¿Sí? Aunque en el esquema no la hace la pila. Este esquema no hacía falta hacerlo, pero es altamente conveniente para ir entendiendo. Lo primero que tengo que transformar son estos dos capacitores en un solo capacitor equivalente a la suma de estos dos. Vamos a llamar a la suma de estos dos capacitores capacitor 1, 2. ¿Sí? Elimino estos dos capacitores. Coloco uno solo, que lo llamamos capacitor 1, 2. Podemos indicar que ese capacitor es un capacitor 1 paralelo a 2. Podemos anotar que la capacidad del 1 paralelo a 2 va a ser la capacidad del 1 más la capacidad del 2. Esto lo podemos ver en la conexión en paralelo. Estas son las fórmulas de la conexión en paralelo. Para la conexión mixta tenemos las dos conexiones. La conexión en paralelo y la conexión en serie. Estas fórmulas son de paralelo.
y del ejercicio de la conexión en serie, copiamos las fórmulas de conexión en serie. Recordemos que en todo momento teníamos las fórmulas a mano. Esto que entonces transformamos estos dos capacitores en un solo capacitor, ahora a los dos capacitores que están conectados en serie, los transformamos en un único capacitor. Que como es el único capacitor que nos queda, directamente lo podemos llamar capacitor total, y está conectado directamente a la batería. Lo primero que hacemos entonces es una transformación paralelo. No lo vamos a llamar capacitor total a este. Lo vamos a llamar capacitor 12. Vamos a tener el voltaje 12 y la cantidad de carga 12. Y sí, después vamos a tener el capacitor total, pero acá vamos a cambiar los subíndices. La capacidad es la suma del 1 más el 2, el voltaje del 1 y el voltaje del 2 es igual al voltaje del 1, 2, y la cantidad de carga del 1 y del 2 sumadas dan la carga del capacitor 12. En serie voy a tener los totales, pero los totales los voy a obtener no del 1 y el 2, sino del 12 que acabamos de generar con el 3, del 12 que acabamos de generar con el 3, del 12 que acabamos de generar con el 3. Entonces, este capacitor, nuestros capacitores tienen las siguientes capacidades. Dos microfaradios, 4 microfaradios y 6 microfaradios. El capacitor en paralelo es bien simple, es la suma del capacitor 1 con el capacitor 2, así que es de 6 microfaradios y este también es de 6 microfaradios. La capacidad total es la suma de las inversas. En este caso también es simple, me da 3 microfaradios. Siempre resolvamos los ejercicios con la calculadora. Una vez que tenemos la capacidad total, como tenemos el voltaje que es de 12 volts, tenemos el voltaje total. Ahora tenemos que ir para atrás. Lo primero que hicimos fue transformar los dos capacitores en paralelo en un solo capacitor. Luego esos dos capacitores que están en serie los transformamos en un solo capacitor y tenemos la capacidad total. Lo que voy a hacer ahora no hace falta, que es invertir el orden, porque ahora vamos a trabajar primero con el capacitor total, luego con los capacitores en paralelo y en serie, y finalmente con todos los capacitores de manera independiente.
esto ya la cuenta la hicimos. Entonces ahora primero trabajo con el capacitor total. Tengo que el voltaje total es de 12 volts. Y la cantidad de carga total es la capacidad total por el voltaje total. La cantidad de carga total es los 3 microfaradios por los 12 volts. La cantidad de carga total, siempre conviene hacerlo con la calculadora, es de 36 microcoulomb. Acá tengo dos capacitores en serie. Entonces, la cantidad de carga del 1,2 es igual a la cantidad de carga del 3, que es igual a la cantidad de carga total, que es igual a 36 microcoulomb. Ahí ya tengo la cantidad de carga del 3, ¿no? Porque el 1,2 en realidad no existe, la voy a usar ahora para acá, pero tengo algo de lo que me pedían, que es la cantidad de carga del 3, que es 36 microcoulomb. Para determinar el voltaje del 3, hago la cantidad de carga del 3 dividido la capacidad del 3, entonces el voltaje del 3 va a ser los 36 microcoulomb dividido 6 microfaradios. El voltaje del 3 es de 6 volts. Y ahora averiguo del 1,2 o 12, ¿no? Pero que me van a servir para utilizarlo en el resultado final. No me sirven ahora. Ya tengo la carga, la cantidad de carga del 1,2 es 36. Necesito el voltaje del 1,2, el voltaje de la unión del 1 con el 2, es la cantidad de carga almacenada en el 1,2, dividido la capacidad del 1,2, así que el voltaje del 1,2, en nuestro caso en particular, también es de 6 volts. Esto no es un resultado final, lo voy a usar acá. Yo sé que el voltaje del 1,2 es 6 volts y que la cantidad de carga almacenada en el 1,2 es de 36 microcoulomb. Yo lo único que voy a analizar acá es la conexión en paralelo, porque del capacitor 3 ya obtuve toda la información. En realidad me falta la energía, ¿no? Calculemos la energía del 3. Esto lo podemos desplazar. La energía almacenada en el 3. Podemos usar de nuevo cualquiera de las fórmulas, ya que este número es relativamente aceptable, podemos poner, ¿no?, que la energía es un medio de la carga por el voltaje, es la carga almacenada en el 3 y el voltaje en el 3. La energía en el 3 será un medio de los 36 microcoulomb por los 6 volts. La energía almacenada en el 3, la cuenta nos conviene hacerla con la calculadora, es de 108
joules. Volvemos acá entonces. Tenemos, lo único que nosotros vamos a analizar es la conexión en paralelo. ¿Sí? En la conexión en paralelo los voltajes son iguales. Entonces, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje de los dos en paralelo, que son 6 volts. Las capacidades las tenemos, así que la cantidad de carga en cada uno, la cantidad de carga 1 será igual a la capacidad 1 por el voltaje 1. La capacidad 1 será entonces, la cantidad de carga, perdón, almacenada en el 1 será la capacidad 1, que es 2 microfaradios por 6 volts. La cantidad de carga en el 1 entonces es 12 microcoulomb. Esa es otra de las preguntas que nos hacen. La cantidad de carga en el 2 será la capacidad 2 por el voltaje 2. La cantidad de carga en el 2 será 4 microfaradios por los 6 volts. La cantidad de carga 2 será 24 microcoulomb. La suma de las cargas, estas dos sumadas, ¿sí? Q1 más Q2, me tiene que dar el Q total, y da 12 más 24, da los 36 de la carga total almacenada. ¿Sí? 12 más 24 igual 36. Ok, ¿sí? Esto es solo como verificación. Y por último nos faltan las dos energías. Los voltajes ya los tenemos, lo podemos recuadrar. Nos falta la energía del 1, que de nuevo lo podemos calcular como un medio de la cantidad de carga almacenada en el 1 por el voltaje del 1, en este caso un medio por 12 microcoulomb por 6 volts. La energía almacenada en el 1, en este caso es 36 microjoules. Y por último, la energía almacenada en el 2, medio de la cantidad de carga almacenada en el 2 por el voltaje 2. La energía en el 2 es un medio de 24 microcoulomb por los 6 volts. La energía almacenada en el 2 es de 72 microjoules. Y tenemos toda la información que nos piden de los capacitores. Vamos con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 nos dicen que tenemos un capacitor de placas paralelas que tiene almacenado 8,38 joules de energía. Nos dicen que la separación entre las placas es de 2,3 milímetros. Y nos dicen que la separación disminuye a 1,15 milímetros. Y nos piden la energía almacenada en dos situaciones diferentes. Vamos a resolver entonces el ejercicio
2 veces ejercicio 5A y el ejercicio 5B. Lo primero que vamos a hacer va a servir para ambos ejercicios, que es la parte geométrica. Nosotros tenemos un capacitor cuya separación en las placas es de 2,3 milímetros. La distancia entre las placas es de 2,3 milímetros. Capacitor inicial. O lo que es lo mismo, el capacitor cero, ¿no? El inicial. A este capacitor se le reduce la distancia entre las placas. Vamos a poner capacitor final, si nos deja. Sí, este puede ser el capacitor inicial o capacitor cero, y este es el capacitor final. El capacitor final se reduce la distancia a 1,15 milímetros. Lo primero que hay que tener presente es que la capacidad viene dada por el tipo de dieléctrico, el área del capacitor y la distancia. Esta es la distancia D, esta es la D inicial y esta es la D final. Esto es el área de las placas. Esta es la distancia que las separa. Y esto viene dado por el material del dieléctrico. El material del dieléctrico no cambia. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue reducir la separación, pero no cambiamos el material. El área de las placas permanece constante. Lo único que cambia es la separación. Entonces, la capacidad, en este caso, la capacidad inicial, está dada por cierto material, por cierta área, dividido la distancia inicial. La capacidad final está dada por el mismo tipo de material, por la misma área, pero con la distancia final. Y nosotros sabemos, porque tenemos los números ahí, que distancia inicial es 2,3 milímetros, distancia final es 1,15 milímetros. Entonces, relacionamos ambas distancias, la distancia inicial dividido la distancia final es 2,3 milímetros dividido 1,15 milímetros. La distancia inicial dividido la distancia final. Hacemos la cuenta con la calculadora, en este caso nos da 2. Entonces, la distancia inicial es igual a 2 por la distancia final, o lo que es lo mismo, la distancia inicial
dividido 2 es igual a la distancia final. Entonces podemos escribir o que la capacidad inicial es igual a epsilon por el área dividido. En vez de distancia inicial podemos poner distancia final por 2, o que la capacidad final es igual a epsilon por el área sobre la distancia, perdón, en vez de final, ponemos la distancia inicial dividido 2. Llegamos a que esto es la capacidad final, así que la capacidad inicial es igual a la capacidad final dividido 2. O, si planteamos esto, tenemos que la capacidad final es igual a esto que tenemos acá, es la capacidad inicial. Así que tengo la capacidad inicial. Este 2 divide el denominador, así que pasa multiplicando el numerador. En definitiva, lo que tengo es lo mismo por cualquiera de los dos caminos, ¿no? Capacidad inicial igual a capacidad final dividido 2, o capacidad final igual a capacidad inicial por 2. En las dos fórmulas dicen exactamente lo mismo. Capacidad final igual 2 veces la capacidad inicial. Esto es válido tanto para el punto A como para el punto B. ¿Y por qué me sirve? Y bueno, porque a mí me hablan, me preguntan, ¿cuál será la energía almacenada? Finalmente, la pregunta. Y me dan dos alternativas. Vamos de nuevo a buscar las fórmulas de energía. Y vamos a ver qué dice en el A, que es el que estamos resolviendo ahora. Dice, el capacitor se desconecta de la fuente de potencial de manera que la carga permanece constante. Yo tengo que tener presente que la carga permanece constante. Entonces, lo primero que voy a hacer es averiguar esa carga, o tener presente que la carga permanece constante. La capacidad la tengo, y tengo que la carga permanece constante. Entonces, la fórmula que me conviene utilizar es esta, en donde tiene la carga y la capacidad. Esta es la fórmula que tengo que utilizar, porque yo tengo información de la capacidad y de la carga, porque me dice que la carga es la misma. Entonces, la fórmula la vamos a escribir dos veces. Tengo la energía inicial, que se calcula con la cantidad de carga inicial y con la capacidad inicial. Y tengo la energía final, que es la que me piden, que se calcula con la cantidad de carga almacenada final y la capacidad final. La carga permanece constante, así que la carga inicial es igual a la carga final. No hace falta que ponga carga inicial y que ponga carga final. Son la misma carga. Y la energía inicial la conozco, que es 8,38 joules. La energía final tiene la capacidad final, pero yo sé que la capacidad final, la voy a reescribir esta fórmula. Vamos a poner carga cuadrado dividido capacidad final. Lo voy a reescribir acá también.
Yo sé que la capacidad final es el doble de la capacidad inicial. Esto lo vamos a reescribir también. Lo reescribo para que quede bien claro lo que vamos a hacer ahora, que es todo esto, un medio de la carga, porque las cargas son iguales, dividido la capacidad inicial, es la energía inicial. Así que la energía final está dada por la energía inicial dividido este 2. Este 2, y lo podemos poner de otro color. Ustedes no hace falta que le cambien el color. Es este 2. Entonces, la única cuenta que tengo que hacer para la energía final es 8,38 joules dividido 2. Nuestra energía final, entonces, la cuenta siempre conviene hacerla con la calculadora, es 4,19 joules. La energía era la única información que nos pedían en este caso. Modificamos ahora, pasamos al otro ejercicio, la primera parte queda exactamente igual. Nos llevamos la cantidad de carga y las fórmulas. Pero en este caso estamos con el punto B. Sacamos el punto A. Nos dice que el capacitor sigue conectado a la fuente, entonces la diferencia de potencial entre las placas permanece constante. En este caso, entonces, el voltaje inicial es igual al voltaje final. Como yo tengo el voltaje y tengo información de la capacidad, me conviene utilizar esta fórmula. Y escribimos de nuevo exactamente lo mismo. La energía inicial con la cantidad de la capacidad inicial, el voltaje es el mismo para las dos, y la energía final con la capacidad final. De esta sabemos que es 8,38 joules. Y en este caso tenemos un medio, en vez de tener la capacidad final, podemos escribir 2 veces la capacidad inicial por el voltaje al cuadrado. Y de nuevo vemos que esto es la energía inicial. Entonces, la energía final será igual a 2 veces la energía inicial. Este 2 ¿sí? Es ese 2. La energía final, entonces, será el doble, 16,76 joules.
y termino.